Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, pues, Buenos días, profe. buenos días, compañero. Buenos días a todos nuevamente, bienvenidos. Y pues gracias por estar aquí, por el favor de su atención. Bien, pues vamos a continuar, ya vamos a cerrar ahora sí ya el tercer parcial, muchachos. Y bueno, pues la primera clase es esto, ya vamos a ver los famosos ciclos de potencia. Perdón. Y bueno, pues vamos a comenzar precisamente con la introducción de qué son los ciclos de potencia y bueno, ya posteriormente ya iremos viendo cuáles son esos y los problemas, cómo resolver problemas, porque aquí sí hay bastantitos también. Bueno. Para cualquier tipo de ciclo de potencia, muchachos, ahorita vamos a tomar unas consideraciones, unas idealizaciones, por llamarlo así. Estas idealizaciones, la idea es irlos introduciendo al cálculo, a los conceptos del motor, ya que en los próximos semestres, y si es que ustedes deciden, por decir, tener la especialidad de diseño, pues pueden tomar las materias respectivas de motores, donde pues ya se hacen cálculos pues más reales. Nosotros vamos a hacer ahorita, digamos que los mismos cálculos, pero van a tener la variante a un cálculo real, porque vamos a hacer idealizaciones, lo cual genera o simplifica el cálculo. Sin embargo, no quiere decir que a pesar de que no es realista tal cual, pues tampoco es incorrecto. Lo que vamos a ir aprendiendo es la metodología y cómo de alguna forma sencilla y simple se pueden hacer idealizaciones para calcular más o menos cuáles son los parámetros de un motor. Muy bien, para poder calcular cómo se genera la potencia en un motor, vamos a, ahorita como son apenas nuestros primeros acercamientos, vamos a tomar en cuenta esto que se llama suposiciones de aire estándar. Es una de las idealizaciones que vamos a hacer. ¿De qué se habla? ¿De qué se trata las suposiciones de aire estándar? Bueno, el aire, como lo conocemos, muchachos, más o menos, tiene esta composición química. ¿De qué consiste? Como ustedes pueden ver, la mayoría de lo que nosotros le llamamos aire es nitrógeno. Es un 78%, es un nivel muy alto. O sea, casi todo lo que respiramos en realidad es nitrógeno. Apenas el 21% es oxígeno, que es lo que nosotros utilizamos evidentemente para poder vivir. Es un 21% de oxígeno. Después hay bastantes más gases que están en el aire, incluyendo el agua, el argón, el neón, etcétera, etcétera, y apenas conforman el 1% de la composición del aire. Entonces, ¿esto qué significa en otras palabras técnicas? Bien, sabemos que la mayoría de lo que conocemos como aire es nitrógeno, y curiosamente el nitrógeno, para hacerlo combustionar es muy difícil. Muy rara vez participa en el proceso de la combustión, es decir, no se quema. Y vean cuánto porcentaje de nitrógeno hay en el aire. El otro hecho de ahorita de estas suposiciones de aire estándar es que las máquinas, cada vez que van a iniciar un nuevo ciclo de trabajo, van a tomar aire fresco. Es decir, el aire que tomaron para hacer su combustión lo desechan por el escape. Ya iremos viendo más o menos las conceptualizaciones y las definiciones. Y una vez que sacamos esa mezcla de combustible y aire quemado, nosotros volvemos a refrescar la mezcla con aire fresco. Entonces, nuevamente tendríamos un aire, por llamarlo así, nuevo, ¿no? Estas dos consideraciones son las que nosotros vamos a llamar suposiciones de aire estándar. Es decir, que la mayoría del tiempo nuestra mezcla de trabajo, aunque sabemos que esto no es real, es muy parecida al aire. Bien, chicos, no sé si me expliqué, no sé si hay dudas de esto. ¿Cuáles van a ser nuestras suposiciones? O sea, ahorita todos nuestros motores diésel, a gasolina de Otto o el Joule Brighton de turborreactor, por llamarlo así, vamos a considerar que trabajan con puro aire. Obviamente vamos a hacer ahorita otras consideraciones que voy a ir platicándoles, pero no sé si queda claro
qué es la suposición de aire estándar, muchachos. Sí, sí está más o menos claro qué es lo que le llamamos suposición de aire estándar, muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno. En lo que pasa, vamos a ir hablando de sus similitudes y sus diferencias. ¿Qué significa? En la vida real tenemos una cámara de combustión. ¿Qué sucede en la cámara de combustión de los motores? Va a entrar aire y va a entrar combustible. Se mezcla, los hacemos combustionar con una bujía y obviamente tenemos productos de la combustión, perdón, como el CO2, ¿no? Y también incluso vapor de agua. Bien, lo que nosotros vamos a hacer para calcular los ciclos de nuestros motores, vamos a tomar una idealización, es decir, entra aire y ese aire lo vamos a calentar, que va a ser el símil o el equivalente de la combustión. Es decir, vamos a aportar una cantidad de calor como si lo calentáramos y obviamente pues escapa aire nuevamente pues caliente, pero eso es lo que vamos a hacer en esta suposición. Cuando vamos a resolver ahorita los problemas de ciclos de potencia, y es realmente solamente estamos haciendo un equivalente de lo que sucede en la vida real y cómo vamos a nosotros hacer nuestras consideraciones para los cálculos. Muy bien. Antes de seguir adelante, también hay que hacer una pequeña parada para ir platicando de los elementos o partes que conforman el motor. Los más importantes, los primordiales, ya los veremos con más detalle para los motores en la parte de lo que es sistemas propulsivos. Bueno, este temita se llama breve panorama de las máquinas reciprocantes. Ya vimos cuáles son las suposiciones tanto de combustión como de aire estándar para los ciclos. Ahora lo que sigue es, a lo mejor muchos de nosotros no estamos habituados, a lo mejor algunos de ustedes pues ya lo saben bien, pero bueno, pues tenemos que ir todos parejitos sobre la terminología que vamos a ir utilizando. Bueno, ¿qué es la cámara de combustión, muchachos? La cámara de combustión es un espacio, un recinto, donde precisamente está la mezcla de aire combustible y en ella se juntan, aplicamos una ignición y se combustiona. Aquí siempre ha habido una confusión en la terminología. Hay que partir desde la física pura. Hay una explosión, muchachos. Hay profesores que se enojan, que dicen, no, ¿cómo puede ser una explosión? Bueno, la cuestión es que hay un tema muy sutil, hay una diferencia muy sutil que a veces pocos sabemos diferenciar. Sí se requiere de una explosión porque desde el punto de la vista de la física, explosión en su definición más pura es un crecimiento acelerado. ¿Y eso qué significa? Que si no existiera ese crecimiento acelerado de esta masa de aire combustible, sería imposible generar trabajo. Ahora, tampoco puede ser totalmente una definición de explosión, porque una explosión destruiría el motor, cosa que sí puede llegar a suceder cuando le meten demasiado turbo y muchos combustibles. A lo mejor ustedes se han visto estas carreras de arrancones de autos y todo ese rollo. Habrán visto que hay máquinas o motores que llegan a explotar, a tronar. O sea, sí puede darse ese caso. Pero obviamente nosotros como ingenieros no queremos que eso suceda. Obviamente no tiene ningún fin práctico. Ahora, ¿cuál es la sutileza? La sutileza es que la combustión es una explosión, pero es una explosión, vamos a decirlo, controlada, sin que llegue a ser una explosión. Es decir, tiene una magnitud un poquito inferior. Busca más que nada el crecimiento de la mezcla, o sea, esta combustión, un crecimiento de la mezcla acelerado. Entonces es una diferencia muy sutil. Y eso es la parte principal o primordial del motor, porque pues, de ahí es donde se va a derivar pues, todo el trabajo que se va a generar. Y obviamente eso va a suceder en ese pequeño recinto que se va a formar entre la cabeza del pistón, como se puede ver aquí en las imágenes. De hecho, en la segunda se ve claramente lo que sería el volumen de la cámara de combustión. Ahorita lo vamos a definir con más detalle con otras imágenes. Y se ven ahí las válvulas. Ese pequeño espacio que se ve entre las válvulas y la cara del pistón es a lo que nosotros le llamaríamos en este imaginativo, en este corte, cámara de combustión. Y obviamente luego esa mezcla crece
se expande a través de una combustión y genera el trabajo de nuestros motores. Muy bien. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. Vamos bien. Ninguna, profe. Bueno. Muy bien. Bueno. Básicamente nosotros vamos a tener dos clasificaciones de las máquinas reciprocantes. Vean, el nombre que se les da es recíprocos, motores recíprocos, ¿no? Otro nombre que también les llamamos a estos motores son alternativos. Si están tomando nota sería bueno. Es cultura general. Y bueno, pues la mayoría de nosotros utilizamos vehículos de combustión interna con motores alternativos o reciprocantes. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, son diferentes formas de llamarlos. Y bueno, estas máquinas reciprocantes, básicamente las más comunes, las dividimos en dos. Las de encendido por chispa, que van a utilizar el ciclo Otto por lo regular, y como combustible la gasolina. Es decir, gasolina es, su nombre lo dice gas, se aproxima mucho a, yo sé que me van a decir, bueno, profe, pues es que usted va a la gasolinería y se lo dan en líquido, ¿no? Pero está muy tendiente a convertirse en gas, o sea, se evapora muy, muy rápidamente, muy fácilmente. Y el otro es el encendido por compresión, que va a aplicar para los motores de ciclo diésel, que es muy parecido es uno de los derivados del petróleo, es un aceite, bueno, es parecido al aceite, no puedo decir que es un aceite, aunque sí puede llegar a lubricar, o sea, sí tiene funciones de lubricación, aunque no lo crean. Y pues va a funcionar con otro principio, no necesita una bujía, es decir, no necesita una chispa, y funciona por autoignición. Por las presiones y las temperaturas que alta hace él mismo su autoignición, y por eso le llamamos encendido por compresión. ¿Cómo lo vamos a denotar? Con un acrónimo que se llama ECOM, ¿no? Mientras que el encendido por chispa le vamos a llamar SH. Bien, estos serían básicamente los dos tipos de máquinas reciprocantes que nosotros tendríamos. Bueno, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, otro punto importante, o sea, estamos ahorita, si fuera en clases de inglés sería básico 1, ¿no? Básico 1 de los motores. Vamos a aprender un poquito de la terminología más básica, pero súper importante, de los motores. Aquí podemos ver una ilustración que en la parte superior hay dos vástagos y un pequeño como sombrerito. Claro que ese es un corte lateral, por llamarlo así. Eso le llamamos las válvulas. Como ven, son dos. Una le vamos a llamar, es una válvula de admisión y otra es una válvula de escape. Bien. Después vemos nuestro famoso, tantos problemas que hicimos, ¿no? En lo que fue la parte del parcial 1 y 2, el famoso cilindro émbolo. Bueno, aquí tenemos el cilindro y dentro del cilindro pues está el émbolo, que ya nosotros, pues en términos comunes, incluso los americanos le llaman pistón. Puede llegar que, a mí me llegó a tocar maestros que se enojaban porque al émbolo le decíamos pistón y se molestaba muchísimo y que no se llamaba pistón, se llamaba émbolo. Pues desde un punto de vista científico sí podría ser un émbolo, definitivamente, pero pues el pistón es la parte más práctica o coloquial cuando estamos trabajando. Incluso les digo, en los manuales de los motores de avión dice pistón, así de fácil. Bueno, ahí está. Y como ven, ese pistón o émbolo tiene dos líneas punteadas, pues un color ahí como rosita, más o menos. Una arriba y otra abajo. Y también tiene una flecha pues transversal que toca las dos paredes del cilindro. Bien. ¿De qué nos referimos? Bueno, ya les hablé de las válvulas. Hay una de admisión y una de compresión. Digo, una de admisión y una de escape, que ya luego las veremos con más detalle en cuarto semestre. Y vamos a hablar ahora de esas dos líneas punteadas como color rosa. La que está abajo le vamos a llamar punto muerto inferior, muchachos. Es decir, es el recorrido, de ahí no va a pasar, es el recorrido máximo, pero obviamente hacia la dirección, hacia abajo, por llamarlo así,
del pistón. Es decir, ahí va a llegar y de ahí ya no se va a mover. Obviamente lo va a accionar algo que se llama el cigüeñal, ya lo veremos, y lo va a volver a impulsar hacia arriba y también va a llegar a una distancia máxima. Después de ahí ya tampoco se va a desplazar, o sea, va a ser su máximo que va a poder llegar en su recorrido, y ese le llamamos punto muerto superior. Como ustedes ven, hay dos fechas longitudinales, una que toca las paredes del cilindro, y ese obviamente es el diámetro. Eso le vamos a llamar, pues, obviamente tal cual el diámetro. Y también vamos a tener otro término que es desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, y ese le vamos a llamar carrera. Carrera y diámetro en los manuales de los motores de avión lo van a encontrar como bore para diámetro, así bore. Si ven ahí la palabra bore, no significa aburrido, significa diámetro. Y la carrera, es decir, la distancia que recorre el pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, le vamos a llamar stroke. Muy bien. Y esos van a ser los parámetros básicos fundamentales. Ahorita vamos a ver otros, pero de la parte mecánica, ahorita estos serían los más importantes. Bien, chicos, no sé si hay dudas de esto. ¿Qué es la carrera? ¿Qué es el diámetro? ¿Cuáles son las válvulas? ¿Qué es el punto muerto inferior? ¿Cuál es el punto muerto superior? No sé si hay preguntas, chicos. Hasta ahorita creo que ninguna. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo Sí, claro. todo bien, profe. Ok. Bueno, esto que estoy explicando aplica tanto para motores diésel como para motores a gasolina o ciclo Otto. Bien. Luego, aquí era lo que les comentaba. Vamos a tener dos parámetros que son súper fundamentales. Los vamos a utilizar mucho más en cuarto semestre. Sin embargo, pues ahorita tenemos que ir ya habituándonos a él. Hay uno que se llama volumen total del cilindro o cilindrada unitaria. Si están tomando notas, sería bueno que pusieran eso. Volumen total del cilindro o cilindrada unitaria. ¿Cómo lo representamos? Porque también hay que luego hacer cálculos matemáticamente con la letra Q minúscula. Eso significa. ¿Y qué es eso? Bueno, pues ese volumen, nosotros tenemos una cara del pistón o émbolo y que es casi muy parecida al diámetro del cilindro, varía por algunas milésimas, en pocas palabras. Y bueno, ese diámetro, esa cara es un área. Cuando ese pistón sube y baja del punto muerto inferior al punto muerto superior y viceversa, como quieran llamarlo, se engendra un volumen. Ese es el volumen total del cilindro Q o cilindrada unitaria. Si es de un cilindro, bueno, no importa cuántos cilindros sean, pero si analizo un cilindro, se llama cilindrada unitaria y lo represento con la letra Q minúscula. No sé si hay dudas de esto, muchachos. No, profe. Sí, sí queda claro que es la cilindrada unitaria. De hecho, en las ilustraciones, no sé si alcanzan ustedes a observar, en la de la izquierdita tiene como un cilindro en color naranja. Ese sería el imaginativo de ese volumen. Sí, no sé si se aprecia. Sí, profe. Sí, eso es la cilindrada unitaria. Y es lo que utilizan mucho comercialmente y tanto para calcular la potencia de un motor. Muy bien. Ahora, cuando llega al punto muerto superior el pistón, vamos a tener una sección superior del motor que le llamamos cabezas. Otros les llaman culatas. Todo depende del punto de vista. Bien, esa cabeza o culata tiene un pequeño espacio en su interior y es donde van a ir alojadas básicamente las bujías. Y si es un motor de gasolina, si es un motor de gasolina, las bujías, y también ahí van a ir las válvulas. Es decir, cuando el pistón está en su punto muerto superior, a partir de esa distancia, el espacio que queda entre la cabeza y el pistón engendra ese volumen azul que se llama volumen de la cámara de combustión. Ese va a ser el famoso VCC, volumen de la cámara de combustión. ¿Queda claro qué es el volumen de la cámara de combustión y cuál es su diferencia con el volumen total del cilindro o cilindrada unitaria, muchachos?
Prof, ¿Sí? eso es para los dos, para tanto de gasolina como de diésel. Es correcto. Todo ahorita, todo lo que te he venido explicando, aplica para los dos. Así es. Gracias, prof. No, ¿de qué? Muy bien. Bueno, luego va a haber una relación que se le llama relación volumétrica o de compresión. La denominamos con la letra R. Luego ya habrá una diferenciación para los de gasolina y otra para los de diésel, pero le llamamos R, que es una relación de compresión. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es la relación de compresión? Bueno, la relación de compresión es una relación entre volúmenes. ¿Y qué volúmenes son? Bueno, pues es el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Y bueno, vendría la otra pregunta, y bueno, ¿cuál es el volumen máximo? Bien, cuando aquí por eso agregué este GIF. No sé si se ve el GIF en sus pantallas, muchachos, del pistón que está subiendo y bajando. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Sí. Observen que cuando baja, está en su punto muerto inferior, tenemos la mayor cantidad de volumen, vamos a llamarlo así, o sea, es la cilindrada unitaria tal cual. Evidentemente, pues tiene que subir porque lo acciona el mecanismo del cigüeñal, que en este GIF ya podemos apreciar más o menos, ahí se ven un cigüeñal muy básico, pero bueno, pues es cigüeñal, y lo hace o lo impulsa hacia arriba, lo lleva hasta el punto muerto superior. Vean que en el punto muerto superior queda el volumen de la cámara de combustión. Ese es el volumen mínimo. Cuando yo divido el volumen máximo sobre el volumen mínimo, lo que me queda es la relación de compresión, así de simple. Pero no sé si me expliqué. ¿Sí queda claro qué es la relación de compresión, muchachos? Volumen máximo sobre volumen mínimo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. También aplica para motores de gasolina y diésel. Ya luego veremos algunas diferencias entre uno y otro. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que pues, construimos motores pues, para que hagan trabajo. Eh, para que puedan producir ese trabajo, todo va a depender de la presión que podamos lograr en el interior del cilindro émbolo. Entre mayor presión es mejor. ¿Por qué? Porque eso, si yo multiplico presión por volumen, el volumen digamos que no cambia. Ya cuando construimos el motor, pues es muy difícil cambiarle el volumen. El volumen es constante. ¿Qué es lo que buscamos para tener mayor potencia? Bueno, pues es tratar de aumentar la presión en la forma en que pueda ser posible. Ahora, ese cambio de presión también va evolucionando. Tenemos una presión mínima con un valor muy bajo hasta una presión más alta, cuando ya el pistón, el émbolo, está en la parte superior, comprime esta mezcla y entonces esta mezcla tiene ya una presión, muchachos. Bueno, esa presión, como ustedes ven, tiene una variación, tiene desde mínimos hasta máximos. Eso es un problema porque ¿cómo podría calcular la potencia de un motor? No siempre puedo tomar la máxima, porque no siempre el motor está trabajando a la máxima presión, es un proceso evolutivo. Bueno, para poder calcular la potencia de un motor, vamos a tomar algo que se llama presión media efectiva. ¿Qué significa la presión media efectiva, muchachos? Bueno, la presión media efectiva, ahí acabo de ponerle el trabajo neto que produce un motor es el producto de la presión media efectiva por el área del émbolo por su carrera, ¿no? O volumen de desplazamiento. Bien. La presión media efectiva, en pocas palabras, muchachos, va a ser una presión promedio. Le llamamos ficticia, aunque pues realmente no es ficticia, nace de un término real. Como tengo máximos y mínimos, lo que vamos a tomar es una presión promedio de las dos. Esa presión promedio le vamos a llamar presión media efectiva y la necesitamos para poder calcular la potencia que genera un motor. Entonces esa potencia va a estar dada, allí vemos unas fórmulas, presión media efectiva va a estar dada por el trabajo neto que produce el motor sobre la diferencia de volúmenes máximos contra mínimos. Bueno, ya luego haremos los ejercicios y utilizaremos las fórmulas, pero básicamente eso es la presión media efectiva. No sé si me expliqué, muchachos, ¿qué es la presión media efectiva?
Sí, para todos es claro que es la presión media efectiva, muchachos. A mí sí me quedó claro. Sí, bueno. Entonces recuerden, es una presión promedio. Bueno, este es el motor original de los hermanos Wright. Y ya vimos todo lo que es la parte introductoria de los motores reciprocantes. Bueno, pues ya vamos a empezar a hablar de los ciclos, muchachos, de los ciclos de potencia. Bueno, aquí como vemos, este es el motor original de los Wright, que lo hicieron con otro técnico que se le da muy, muy poca fama. Y este mecánico fue el que realmente los hizo para los hermanos Wright. Y aquí lo vemos, el motor que hicieron o se hizo para poder volar el primer vuelo fue un motor de ciclo Otto de gasolina y estaba hecho en aluminio. Ese fue uno de sus secretos. Ahí vemos toda la carcasa, vemos el corte esquemático, vemos los cilindros émbolos, tenemos el flywheel o volante, como le llamamos en español, y es el que va a ir unido a los cigüeñales. Y vean cómo cada pistón va unido al cigüeñal a través de una biela, y ese cigüeñal pues va a girar, es lo que va a hacer mover el flywheel, y a su vez puede accionar, por ejemplo, aquí el magneto para poder obtener una cantidad de energía eléctrica. Lo que nos interesa de esto es que obviamente tenemos trabajo de flecha. Todo esto, al final de cuentas, provoca un trabajo de flecha que los hermanos Wright utilizaron a través de cadenas de bicicleta para mover a su vez unas hélices. Y eso es lo que pasó. Bien. Como les decía, lo primero que vamos a analizar es el ciclo Otto. Son los motores a gasolina. Vamos a ver algunas consideraciones del ciclo Otto. Bien, ¿qué ventajas tiene el motor de ciclo Otto? Aunque ya van a comenzar a caer. Ya muchas compañías automotrices están anunciando, al menos yo vi la de Volkswagen. No sé de las demás, pero pues todas están por lo mismo, ¿no? Ya en el 2030 ya van a dejar de producir motores a gasolina y ya van a ser motores eléctricos, pero por lo menos en aviación todavía van a durar un buen rato mientras se mejora la relación de las baterías, el peso de las baterías. Va a ser una opción muy importante todavía los motores a gasolina. Y bueno, ¿cuáles estos motores a gasolina que van a trabajar en un ciclo Otto? ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, los combustibles líquidos son una gran ventaja porque proporcionan mucho poder calorífico, es decir, mucha energía, con lo que podemos mover grandes aeronaves o incluso vehículos pesados. Duran bastante, o sea, generan bastante autonomía. Y obviamente cada vez que se va consumiendo el vehículo se hace más ligero y eso también es una ventaja muy importante. El uso de gasolina como combustible le permite una expansión de gases menos violenta que el diésel, es decir, el motor a gasolina por eso es más silencioso, tiene una expansión menos violenta que el diésel y bueno, pues también puede llegar a producir más trabajo, aunque luego vamos a ver que el diésel tiene también sus ventajas sobre el de gasolina. También este diseño del ciclo Otto se denomina desde hace mucho tiempo, pues toda la estructura social y económica en la que vivimos es basada en este motor, los automóviles. Imagínense ahorita un mundo sin automóviles con estos motores, pues sería un mundo difícil, muy difícil de imaginar. Muy bien. Tiene una mecánica fácil y mantenimiento de igual forma, aunque pues ya también comparados con los eléctricos, pues ya se ven muy rudimentarios y operan relativamente, si lo trae uno en buenas condiciones, en una forma silenciosa. Esas son las ventajas de este tipo de motor con el ciclo Otto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar un poquito ahorita en esta clase? Ya vimos más o menos partes y elementos del motor, que son características para cualquiera de los dos. Vamos a hablar también un poquito de su diagrama del ciclo Otto. También vamos a hablar de sus simplificaciones para el análisis termodinámico, que es el que vamos a estar usando en la resolución de problemas. Y vamos a calcular la eficiencia termodinámica también de un ciclo Otto, que tiene una fórmula característica para poder calcularla. Muy bien. El ciclo Otto
como les decía, en aviación, pues lo que es aviación civil y lo que es aviación pequeña, aviones pequeños, recuerden que avión ligero no existe en la OASI, la definición no existe tal cual, ni tampoco existe superligero, porque había maestros que también se enojaban, que no son avionetas, son aviones ligeros, pues eso tampoco existe. Al menos para la OASI no. La OASI los clasifica como aviones pequeños y grandes. Párale. Ya luego la FAA sí sacó una directiva para aviones ultraligeros que eran deportivos. Y bueno, alguien en México dijo, bueno, si esos solo son ultraligeros, los que le siguen son las avionetas y ahora se van a llamar ligeros. Pero bueno, así fue la conceptualización. Entonces, pues sí, esa polémica de que si son avionetas o son aviones ligeros, pues pasa a segundo término. O sea, como quieran llamarle, aunque su nombre oficial realmente serían aviones pequeños. Bien, para este tipo de aviones vamos a utilizar mucho el motor del ciclo Otto, muchachos. Aquí vemos, por ejemplo, el de un Cessna Skyhawk, la 172G, con un motor Lycoming O320 A2B. Pues, son motores pequeñitos y que generan muchísima potencia y bueno, pues nos permiten remontar, ¿no? Hacer el vuelo. Es una de sus aplicaciones más prácticas. Bueno, el ciclo Otto realmente pues no fue así como que idealizado por Otto, sinceramente, fue un francés. Este francés se llamaba Frenchman Beau de Rocher. Fue el que ideó este ciclo, el ciclo Otto, pero bueno, Otto, ¿cuál va a ser su ventaja en su tiempo? Que él sí lo va a construir. El otro señor lo idealizó, más o menos lo esquematizó, pero nunca lo construyó. ¿Qué va a hacer Otto? Otto lo va a construir, lo va a echar a funcionar y lo va a patentar. Entonces, por eso es que le llamamos cicloto a ¿cómo se llama? Ingeniero alemán, que se pone listo y bueno, pues crea el motor Otto. Curiosamente, la historia de todos estos motores comienzan como motores para minas, todos, incluso el del ciclo Joule-Brayton que utilizamos para motores turborreactores, comienzan como motores para minas para poder sacar agua de las minas. Entonces él hace su patente y pues de ahí es que tenemos el ciclo Otto para este tipo de motores. Muy bien. Vamos a hablar de los diagramas del ciclo. Bueno, aquí es muy importante, muchachos. ¿Por qué se llama el tema ciclos de potencia? Porque los ciclos, necesito un ciclo para generar potencia. El motor necesita un ciclo para generar potencia. Obviamente van a ser multiplicados por millones, por llamarlo así, pero bueno, para generar potencia, así en su parte o concepto más básico, necesito que genere un ciclo. Ahora, un ciclo, como su nombre lo dice, es volver a regresar al punto donde estábamos. Para que eso pueda pasar y pueda generar trabajo o potencia a un motor, necesito dividirlo en 4 tiempos. Tienen que pasar 4 tiempos para que se pueda generar un ciclo. ¿Qué tiempos deben de ser? Aquí se ve el GIF y también tengo las imágenes, muchachos. El primer tiempo lo vamos a llamar admisión. Ahí viene, es el de azulito. No sé si lo alcanzaron a ver. ¿Qué sucede en la admisión? Si ahorita lo observan en el GIF, se abre la válvula, deja pasar aire. El émbolo, si ustedes ponen atención, el émbolo va hacia abajo. Esto es como cuando una jeringa la jalamos del émbolo y succiona el líquido. Lo mismo va a pasar con el aire. Vean, ese va a ser el primer tiempo de admisión. Se abre la válvula, el émbolo recorre hacia abajo y se llena de aire. Ese es el tiempo 1. El tiempo 2, si son observadores, las válvulas se van a quedar cerradas, no se van a mover. Sin embargo, el émbolo va a hacer un recorrido hacia el punto muerto superior. Con esto va a reducir su volumen del gas y va a aumentar su presión. A eso nosotros le llamamos compresión. Luego viene el tiempo 3, que genera también muchísima confusión entre mecánicos, incluso aquí como pueden ver son gringos, que le llaman de potencia. No está mal dicho, potencia, unos le llaman combustión. También desafortunadamente no son correctos, vamos a llamarlo así, no están correctos. Porque realmente el tiempo 3 es expansión del gas. Si están tomando nota, apunten eso. El tiempo 3 realmente se llama expansión del gas.
desde el punto de vista físico y termodinámicamente, es expansión del gas. Los otros son fenómenos físicos que suceden durante ese tiempo. Es el que más nos va a interesar. ¿Qué características tiene? Las válvulas siguen cerradas. Siguen cerradas y ahora, debido a la combustión o esta explosión controlada, por llamarlo así también de otra forma, el gas comienza a crecer y va a empujar la cara del pistón hacia abajo. Va a ejercer una fuerza y lo va a impulsar hacia abajo. Y es realmente en este tiempo el tiempo más importante o significativo porque es el que va a generar el trabajo del motor. Es ahí cuando nosotros vamos a recibir trabajo del motor. Una vez que llega hasta el punto muerto inferior nuevamente, expulsado o accionado o movido por los gases hacia ese recorrido inferior, se va a abrir una válvula, que es la válvula de escape, que se ve ahí en color cafecito. Esa válvula se abre y el pistón va a volver a subir, accionado por el cigüeñal. Va a volver a subir y va a generar precisamente, pues lo va a empujar tal cual hacia abajo, hacia el tubo de escape que nosotros conocemos. Una vez que se llevan a cabo estos 4 tiempos, muchachos, nosotros decimos que se generó un ciclo. Y con este ciclo podemos obtener potencia del motor. Muy bien. No sé si quedó dudas, muchachos. No sé si hay dudas o preguntas. No, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a tener como siempre algo que es real y algo que es ideal. Como ven en la parte inferior tendríamos un ciclo mucho más parecido al real. Tenemos una compresión, tenemos una ignición con una bujía, lo que les había comentado, el escape, etcétera, etcétera. Como ven ahí tiene una forma, un lóbulo ahí, pues así como tal, un lóbulo medio redondeado, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros en las idealizaciones vamos a tomar los siguientes tiempos, muchachos. De 1 a 2 vamos a tomarlo como la compresión. Si pueden ver el diagrama de presión contra volumen del lado izquierdo, me gustaría que vean en la parte superior, esos son los diagramas que nosotros vamos a tomar. De 1 a 2, nosotros tomamos la compresión. Ojo, aquí no estamos tomando en cuenta la admisión, que es algo que sí sucede en la vida real. Solamente vamos a tomar de 1 a 2 el proceso de compresión y ese va a ser isentrópico. Luego viene de 2 a 3. En 2 a 3 sabemos que ahí es donde sucede la combustión en la vida real. Pero nosotros vamos a hacer ese símil de la combustión añadiendo calor. Como pueden ver ahí dice calor de entrada. Vamos a ponerle Q, le vamos a añadir calor y va a simular la combustión. Luego vamos a tener el proceso de 3 a 4. El proceso de 3 a 4 nos habla de la expansión del gas, que era el que les decía que es el más importante para nosotros. De 3 a 4 vamos a tener la expansión del gas y también la vamos a tomar en una forma isentrópica. Finalmente el escape lo vamos a ver como 4 a 1 y el escape para nosotros va a ser el rechazo de calor de la máquina térmica. O sea, la máquina va a expulsar los gases de combustión, obviamente, en la vida real y nosotros vamos a hacer el símil con rechazo de calor que está desalojando el motor y ese para nosotros va a ser el escape. Y así vamos a utilizar estos diagramas del 1 al 2, del 2 a 3 y del 3 al 4. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Todo No, bien? profe. Muy bien. Vamos a hablar de las simplificaciones para el análisis termodinámico. Bueno, ya vimos más o menos toda la teoría, cómo funciona, partes y componentes, y vamos a estar utilizando algunas fórmulas características para poder calcularlo, muchachos. Perdón. Bien, el calor de entrada para este tipo de motores, muchachos, los vamos a calcular de esta forma. Calor de entrada vamos a tomar la energía interna 3 menos la energía interna 2. Y esto, vamos a ver que hay dos métodos de resolución. Esa es una. El otro método sería calculando el
el calor específico a volumen constante, multiplicado por la diferencia de temperaturas T3 menos T2. Eso lo vamos a utilizar cuando necesitemos calcular el calor que le añadimos al motor. Ahora, ¿cómo calculamos el escape, el calor que rechaza el motor? Bueno, eso va a ser restando U4 menos U1, que va a tener un equivalente al calor específico a volumen constante de T4 menos T1. Todo esto está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces, si tienen su formulario a la mano, sería bueno que lo fueran viendo, muchachos. Estas fórmulas las vamos a aplicar cuando tengamos un ciclo Otto. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok. También este ciclo va a tener su fórmula de rendimiento termodinámico, que va a estar dada de esta forma. 1 menos 1 sobre R a la K menos 1. Con eso vamos a calcular su rendimiento termodinámico. Bueno. Espero que puedan checar su formulario. Para la próxima clase, ahorita vamos a ver la teoría de los ciclos. Pues ya vamos a resolver ejercicios. Por favor, su formulario es muy importante para que podamos ir siguiendo la resolución de los mismos. Muy bien. Luego viene otro tipo de motor que también se utiliza en aviación. No se le ha dejado mucho entrar, porque obviamente hay cuestiones económicas. La gasolina sale más cara. Y pues obviamente si vendo algo más caro, pues es mejor para mí. Pero sí existen estos tipos de motores también para aviones, muchachos. El ciclo diésel. Hay motores de diésel para aviones, no solamente para vehículos pesados. Vamos a hacer exactamente muy parecido lo mismo que hicimos con el ciclo Otto en su explicación. Vamos a hablar algunos principios o elementos del motor diésel. Bueno, ya también los vimos, algunos de ellos. Vamos a comprender el diagrama del ciclo diésel. Vamos a explicar sus simplificaciones para el análisis termodinámico y vamos a calcular y comprender también su eficiencia de este ciclo, muchachos. Muy bien. Algo que sí se me pasó. Ay, qué bueno que ahorita lo vi, me acordé. Una disculpa. Me faltó comentarles esto. Bien, perdón, me faltó comentar eso. Ahorita que vi lo del ciclo diésel, esta es la parte importante y la diferencia entre los dos. ¿Qué se me estaba pasando explicarles? Bien, del punto 2 a 3, que es cuando nosotros le añadimos calor al ciclo, como ustedes pueden ver, se da a volumen constante. ¿Por qué decimos que es a volumen constante? Porque esto sucede cuando el pistón está en el punto muerto superior. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? Entonces vean la línea. La línea de 2 a 3 es una línea recta. Va aumentando la presión, pero el volumen es constante. ¿Sí lo alcanzan a apreciar o no, compañeros? Sí, sí, sí. Ok, esto es muy importante. Van a decir, bueno, pues sí, está muy obvio eso. Muy bien. Esto es para el ciclo Otto. Ahorita vamos a ir hablando del ciclo diésel, porque ahí está la diferencia entre uno y otro, de las más importantes. Como les decía, el ciclo diésel en aviones tampoco es algo que sea muy nuevo. Ya estamos hablando que en 1928, por lo menos, de lo que yo conozco, ya está datado de la primera aplicación de los motores diésel en aeronaves, ¿no? Aquí se ve una fotografía de un Packard que estaba instalado en una aeronave y traía un motor diésel. Y aquí también vemos motores más modernos, como el Diamond, que puede ser utilizado también en aviones pequeños. Y obviamente, pues, hay unas ventajas que tiene el diésel sobre el motor a gasolina, y una de ellas es el costo del combustible. En México es el único país donde es más caro el diésel que la gasolina. Eso fue algo que hizo el Peña Nieto, pero pues es una tontería, ¿no? En cualquier parte del mundo el diésel es bastante más barato que la gasolina, y eso es una ventaja importante. Bien. Concepto, bueno, aquí sí es honor a quien honor merece, es de Rudolf Diesel, que en 1890 presenta precisamente su motor y su patente del ciclo diésel.
Nuevamente un motor para minas, para sacar agua de las minas, y es una bomba de agua tal cual, lo acciona una bomba de agua. En aquel tiempo era muy importante los derechos de patente, y para no violar los derechos de patente, bueno, pues Rudolf Diesel también generó su propio motor con su propio ciclo, ¿no? Ya no tener que pagarle nada a Otto. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias entre los motores de combustión encendidos por chispa y los motores encendidos por compresión? Muy bien. Hay dos diferencias muy importantes, muchachos. Bueno, o una más, que es la más importante, más bien. Es la ignición. En un motor de gasolina necesitamos una bujía por fuerzas para poder generar la combustión. Necesito a fuerzas una bujía para poder generar la combustión. Entonces, de tal forma que no va a detonar la mezcla si no pongo una bujía que haga esa ignición y genere precisamente esa combustión. Obviamente los motores modernos tienen bujía y tienen inyector. Los motores, pero cuando inició esto, los motores de bujía utilizaban un carburador, mezclaban el combustible y el aire en dicho carburador y lo mandaban aquí, y bueno, ya luego hacía ignición con la bujía. Los motores diésel, desde que iniciaron, siempre han tenido inyectores, pero vean, tiene un inyector, sin embargo no tiene bujía. ¿Esto por qué? Porque va a hacer autoignición, es decir, por su propia compresión va a aumentar la temperatura, y esto va a generar que se incendie o inicie la combustión, se detone la combustión sin la necesidad de tener una bujía. Bien, esta sería la parte más importante y fundamental y la diferencia entre los dos, muchachos, entre un motor de gasolina y un motor diésel. No sé si queda claro, muchachos. Profe, Sí, el inyector como tal, ¿cuál es su función? el inyector lo que va a hacer es, va a inyectar combustible. Si es diésel, va a inyectar diésel. Si es gasolina, va a inyectar gasolina. Es lo que hacen los inyectores. Y ya el carburador, creo que desde 1990 ya no se construye, ya no se hacen, ya todo es inyección electrónica. Y para poder introducir el combustible dentro de la cámara de combustión utilizamos el inyector. No sé si me expliqué. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok. No sé si hay más preguntas, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Vamos a hablar de esto de diésel, de los procesos de adición de combustible y combustión. Aquí tenemos un corte esquemático, un GIF de un ciclo diésel. Como pueden ver, es muy parecido. O sea, para hacer el ciclo diésel también va a ser casi en extremo similar al de Otto, pero va a tener también sus diferencias. Ok, recuerden que también para poder producir potencia necesito generar un ciclo. El ciclo diésel también va a tener 4 tiempos, muchachos. El primer tiempo es el de admisión y es exactamente igual al del Otto. Ahí no cambian nada. Los dos son, pues por llamarlo así, idénticos. Luego viene el tiempo 2 de compresión. También es muy parecido, son casi idénticos también el Otto y el diésel. Sin embargo, sí va a haber una diferencia entre ellos. ¿Cuál es esa diferencia en la compresión? Antes de que llegue el cilindro, lo que voy a explicar es para el ciclo diésel. Antes de que llegue el cilindro, el émbolo, al punto muerto superior, lo que va a suceder es que va a empezar a suceder la combustión, muchachos, antes de que llegue al punto muerto superior. Recuerden que en el ciclo Otto se va a generar la combustión hasta que el pistón está en el punto muerto superior. Ahí es donde vamos a inyectar bueno, ya estaba el aire combustible, y ahí es cuando vamos a hacer la ignición, hasta que está en el punto muerto superior. Por eso decíamos que era volumen constante. En el ciclo diésel no, eso no va a suceder. En el ciclo diésel, antes de que llegue al punto muerto superior, ya se le inyectó combustible y hace ignición, antes de que llegue a ese punto muerto superior.
De tal forma que cuando llega ya hasta el punto muerto superior, sigue la combustión y empieza la expansión del gas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Hoy en día los motores diésel los han avanzado mucho y son muy silenciosos, pero no sé si han escuchado los motores diésel de camiones grandes, medio viejitos, pues más o menos viejos, y no sé si han escuchado cómo hace un clap clap. Suena su motor clap 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 clap. No sé si lo han escuchado, muchachos. Sí. Sí. Bueno, ese famoso clap sucede porque precisamente se está llevando la combustión o está dándose lugar, se está realizando antes de que llegue al punto muerto superior. Eso obviamente también le resta potencia al ciclo diésel. Pero ¿cuál va a ser la ventaja del ciclo diésel? El diésel genera una explosión más violenta y también una combustión por más tiempo. Algo que hacen, por ejemplo, los camioneros, traileros en las carreteras, si ustedes han llegado a viajar por carretera en la noche, a veces por alguna razón se tienen que detener, ya sea por una descompostura o pues ustedes vayan a saber. Para evitar un accidente o un choque, ellos vierten diésel dentro de unos botes de lámina y los encienden, tal cual les prenden lumbre. Y los ponen atrás, evidentemente, para señalar que el vehículo está estacionado, porque en la noche pues no se ve y pues hay muchos accidentes muy graves debido a eso. Y puede arder casi toda la noche el diésel. Tiene una combustión muy buena, o sea, arde por más tiempo y esa sí es su ventaja sobre el motor el de gasolina. Es decir, va a durar más tiempo la combustión y eso va a generar pues, un poco más de trabajo. Y eso es obviamente un beneficio para el consumidor. Son motores lentos porque, como les decía, la combustión se hace antes de que llegue al punto muerto superior, es decir, se opone, y por eso es que no giran tan rápido, no son motores que giren muy rápido, por eso son algo más o menos lentos. Sin embargo, llegan a tener mejor consumo de combustible porque su combustión al durar más tiempo, pues hace que yo tenga que consumir menos combustible. Eso añadido a que el combustible es más barato, pues es su ventaja importante que tiene sobre los motores a gasolina. Muy bien. Una vez que se expandió la combustión de este combustible, vaya la redundancia, tenemos la potencia, el trabajo, la expansión del gas propiamente, el tercer tiempo, y nuevamente en el tiempo 4, que es el escape, vuelve a ser exactamente igual al ciclo Otto. Son ahí exactamente iguales. Bien, este sería el ciclo diésel. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, muchachos. Entonces, en el ciclo Otto, digamos que la gasolina ya viene directo de la válvula de admisión junto con el aire. En autos viejos, sí, autos viejos que tenían antes carburador. Hoy en día es la inyección electrónica y manda la mezcla en el momento requerido para hacer la combustión. Ok, gracias, profe. Ajá. O sea, lo que dices, tienes toda la razón. Sin embargo, ya muy difícilmente hoy en día vas a encontrar algo así, ¿no? Si acaso tal vez en podadoras o ya ni siquiera en motocicletas. En motocicletas en el 2000 creo que generaron una norma que por contaminación de ruido, porque está el motor de 2 tiempos de ciclo Otto, son muy ruidosos. Entonces, esa norma no permitía que se comercializaran esos motores. Hicieron la inyección electrónica de tal forma que inyecta la cantidad y en el momento suficiente el combustible y eso hace que generen mucho menos ruido, ¿no? Muy bien, para el ciclo diésel vamos a tener algo que es la relación de admisión, que la vamos a llamar con la letra RC. La relación de admisión, esto ojo es nada más para el ciclo diésel, es el volumen 3 entre el volumen 2. Recuerdan que les había dicho que la combustión inicia un poquito antes del punto muerto superior. Bueno, y obviamente tiene que durar después de la expansión del gas. Esa es esa relación de admisión, muchachos. Eso lo vamos a llamar B3 sobre B2. Esto es muy importante, pero solamente aplica para motores diésel. También los motores diésel tienen relación de compresión R. Y además tienen esta RC, que es volumen 3 sobre volumen 2. No sé si hay dudas, muchachos. No, profe, todavía. Todo excelente, perfecto. También va a tener su diagrama de ciclo, muchachos.
lo que les volví a decir. Esto es lo importante. ¿Cuál es la diferencia entre el Otto y el diésel? Bueno, es la parte de la combustión, como ya se las había explicado. Observen ahora que para el ciclo diésel, muchachos, una vez que comienza la combustión, ya no aumenta su presión. Es decir, el proceso se considera a presión constante, muchachos. Y vean cómo sí cambia, ahora de 2 a 3. Ahora la presión es constante y el volumen sí va a cambiar. Vamos a decir que el volumen es variable. No sé si se observa esa diferencia, muchachos. En todo lo demás es muy parecido al Otto, pero sí cambia en el punto de 2 a 3, que es la adición de calor o la combustión. También va a tener sus fórmulas termodinámicas características. Entonces, observen, debido a ese cambio, donde ahora la presión es constante, ya no es con energías internas, porque antes a volumen constante, pues sí lo podía calcular como si fuera un recipiente rígido. Y entonces el cambio de energía lo podía hacer simplemente midiendo el cambio de energía interna. Ahora, aquí sí cambia la cuestión, ya el volumen ya no es constante. Ahora el volumen va cambiando porque este proceso de combustión, cómo se desarrolla. Entonces yo el calor de entrada, el calor con el que se hace la combustión, ahora es debido a volumen, a presión, al cambio de presión, a una presión constante. Eso nos lleva a una diferencia de entalpías para poder calcular el calor con que se está haciendo esa combustión. Y lo vamos a poner o escribir como H3 menos H2, o ahora utilizamos Cp por T3 menos T2. Vean que las otras fórmulas de calor de salida se mantienen igual que las de Otto. Sin embargo, la de combustión, la de añadidura de calor, es diferente. Ya no es con energías internas, es con entalpías. Esto es bien importante, muchachos, esta diferencia entre uno y otro. No sé si hay dudas, chicos. ¿Todo bien? No, sí, todo Sí. bien. Ok, conste, porque esto es lo que vamos a estar haciendo ya cuando resolvemos problemas. Bueno, también el ciclo diésel tiene su propio rendimiento. Su formulita está un poquito más complicada, es 1 menos 1 sobre R a la K menos 1 por RC, la relación de corte a la K menos 1, dividido por K, esto a su vez multiplicado por la diferencia de RC menos 1. Bueno, con eso vamos a calcular el rendimiento termodinámico de un motor diésel. Perfecto. Para eso está el formulario, muchachos. Hoy es el que vamos a ir utilizando. Muy bien. Aquí hay unas cuestiones como que no me gustó ya esta tabla. Siento que tengo que cambiarlo un poquito, pero en eficiencia, muchachos, el diésel realmente logra una mayor eficiencia que el de gasolina. O sea, si ustedes van a una concesionaria y ven un auto, ven dos autos que son iguales, pero uno tiene motor a diésel, van a ver que el motor a diésel, ese auto va a ser más caro. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué es más caro? No es su motor, tiene que ser turbocargado, ya casi todos son turbocargados, creo que para Volkswagen lo manejan como el TCI, porque no son tan rápidos como los de gasolina, pero ¿cuál es la gran ventaja de los del diésel? Que les rinde mucho su combustible, ya más o menos se los había platicado, la combustión al durar más requiere menos combustible, ¿no? Esa es una ventaja. Y la otra, bueno, ahorita ya nos la quitaron después de eso que quisieron hacer de la reforma energética. El diésel era más barato que la gasolina. Aquí en México ya luego hicieron ese cambio y bueno, pues la verdad que sí perjudicaron y mucho más a los transportistas, ¿no? Cosa que no debería de ser. Ojalá y pronto cambie eso. Pero sí, el diésel era más barato y rendía más. Entonces, por eso es que se puede decir que es más eficiente que el motor a gasolina. De ahí radica su ventaja, ¿no? Económicamente, si tú tuvieras un motor diésel, pues vas a tener por el mismo dinero más kilómetros recorridos, ¿no? Bien. Pues aplicaciones prácticas, debido a su naturaleza, es muy práctico para vehículos muy, muy grandes, pero que requieren mucha potencia. A lo mejor no necesitas velocidad, sino necesitas mucha potencia, mucha fuerza para poder
impulsar estos vehículos. Vean aquí este motor. Me gusta mucho, vean el tamaño de un tráiler comparado con este motor. Ya son motores muy pesados, ¿no? 2.300 toneladas, pero vean las potencias que generan, 114.800 caballos, miden 13 metros de altura, etcétera, etcétera. Son motores gigantescos y estos motores son ideales en diésel, ¿no? Básicamente. Aquí está su cigüeñal. Para fabricar un cigüeñal de estos motores, pues es otro rollo. Entonces, es muy pesado, ¿no? La altura del mismo es casi una persona adulta parada, si no es que un poquito más. Y pues, todos los números que generan pues son muy impresionantes. Por ejemplo, a mí me impresiona que consume 4 litros de diésel por segundo. Entonces, imagínense lo que consume para hacer un viaje a través del mar, ¿no? En combustibles, muchísimo. Bueno, ese fue el motor diésel. Vamos a pasar con el ciclo Joule-Brayton, muchachos. Joule-Brayton también, fíjense ya desde cuando, bueno, él nació en 1827, esto fue ya un poquito más después. Él va a generar también, para evitar los derechos de la patente, su propio motor. Originalmente también era un motor a pistón. Yo sé que ahora lo utilizamos mucho en motores turborreactores. Sin embargo, nunca fue ideado para un motor turborreactor. De hecho, cuando se inventa la turbina de reacción, pues se considera que el ciclo de Joule-Brayton, pues obviamente era el que más se adecuaba o se parecía a lo que hacía un motor turborreactor. Bien, como les decía, también era un motor de 2 cilindros. Ahorita vamos a explicar un poquito más o menos cómo trabajaban. Era de 2 cilindros, también era un motor para mover bombas de agua en las minas, para sacar el agua de las minas. Entonces, para evitar el derecho de la patente, pues él hace un arreglo diferente. Antes de platicar eso, vamos a hablar de los elementos de este motor turborreactor, que es lo que nosotros hacemos. Toma aire fresco en el compresor, ese es el 1, la compresión. De 1 a 2, el compresor hace la compresión, obviamente, y luego lo manda de 2 a 3, que es la combustión, es donde añadimos combustible, y luego viene de 3 a 4, que es el escape. Es así básicamente como nos va a quedar el diagrama del ciclo. ¿Qué es lo que hacía el motor del señor Joule-Brayton? Bueno, en un pistón hacía la compresión, y una vez que comprimía ese gas, lo mandaba a otro pistón, donde se le inyectaba el combustible y hacía la expansión. No sé si me explico. O sea, uno comprimía y el otro hacía la expansión. Y es así como funcionaba su motor. Por eso necesitaba 2 cilindros. Es un motor un poquito raro, pero bueno, así funcionaba. Ese ciclo se adecuaba exactamente, bueno, es el que se adecuó mejor al funcionamiento de un motor turborreactor. El turborreactor tiene estas partes principales, tiene un compresor, una turbina, están unidos por una flecha, y tiene una cámara de combustión. Entonces les decía, también necesita para este ciclo, el ciclo Joule-Brayton, necesita también 4 tiempos. De 1 a 2, que es la compresión. De 2 a 3, que es aquí le hablamos combustión, pero sabemos que es una, bueno, sí, es una combustión, perdón. Luego viene de 3 a 4, que es la expansión del gas, que se da en la turbina. Y de 4 a 1 el escape. Eso es lo que les faltó ahí en la figurita. Vamos a unir con una flecha, que sería el 4 a 1 el escape. Y sí, eso es lo que se adecua mejor para este tipo de motores. Bien. ¿Cómo son sus diagramas de ciclo? Esto es lo más importante. De 1 a 2, que es la compresión, vean que también en cualquiera de los 3 ciclos vamos a tomar una compresión isentrópica. Luego vamos a estar de 2 a 3. De 2 a 3 estamos simulando la combustión. Vean que se da a presión constante, pero el volumen pues va a ir cambiando, como el diésel. Luego viene de 3 a 4, que es la expansión del gas, y finalmente de 4 a 1 el escape, pero aquí sí vuelve a cambiar. Observen cómo de 4 a 1 también se hace a presión constante, pero el volumen va cambiando. Entonces, este diagrama, el de presión contra volumen, y cómo se forman la adición de calor y el escape, es lo que obviamente lo hace muy diferente al Otto y al diésel.
Y así es como se conforman estos dos tiempos. El tiempo de 2 a 3 y el 4 a 1, que es el escape, y el otro, el de combustión, se realizan a presión constante para el ciclo Joule-Brayton. Esto es lo más importante. Bueno, aquí está lo que les comentaba. En el ciclo Joule-Brayton, que es lo más importante, de 1 a 2, la compresión, de 2 a 3, añadimos calor, que sería nuestro equivalente de combustión, de 3 a 4, hacemos la expansión del gas, y de 4 a 1, el escape. Es así como nosotros vamos a hacer el símil, ¿no?, de este tipo de ciclo. Muy bien, ¿cuáles son sus fórmulas termodinámicas características? Bueno, pues como lo habíamos mencionado antes, todo se da ahora a presión constante. Entonces ahora todo tiene que ser con entalpías. Al igual que el diésel, el calor de entrada lo vamos a calcular restando H3 menos H2. Y esto va a ser igual a un Cp por la diferencia de temperaturas 3 menos T2. El escape muy parecido, pero ahora va a ser H4 menos H1. Y eso va a ser igual a un calor específico, presión constante de T4 menos T1. Muy bien. Y tiene también su fórmula característica del rendimiento termodinámico de Brayton, que es 1 menos 1 sobre RP a la K menos 1 sobre K. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? No, creo que no, profe. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, una cuestión importante es que estos tipos de motores hay algo que se llama trabajo de retroceso. ¿Qué es el trabajo de retroceso? Es una relación, muchachos. ¿Relación entre quién? Entre el trabajo del compresor, o que absorbe el compresor, dividido el trabajo que le proporciona la turbina. En los problemas también es posible que luego nos pidan que lo calculemos. ¿Cómo se calcula el trabajo de retroceso? Por ejemplo, bueno, ya lo vimos, es la relación RBW. Y el calor, el trabajo que absorbe el compresor lo vamos a calcular restando H2 menos H1, mientras que el de la turbina lo vamos a obtener restando H3 menos H4. Este también, muy importante que lo vayan checando en su formulario, porque pues, lo vamos a llegar a utilizar para hacer este cálculo del trabajo de retroceso, que es una característica única de los motores de turborreactores. ¿A qué se refiere este trabajo de retroceso? Recuerden que la turbina mueve al compresor. Es decir, la turbina genera trabajo y este trabajo lo va a alimentar al compresor. Y entonces eso es lo que nosotros le llamamos trabajo de retroceso. Y es así como lo vamos a calcular. Bueno, viene la relación de presiones, algo que se utiliza muchísimo en los motores turborreactores y que vamos a utilizar mucho en cuarto semestre. La relación de presiones la llamamos Pi para los motores de compresión axial, con compresores axiales, perdón. ¿Qué significa la relación de presiones? Así como había el de volumen máximo sobre el volumen mínimo, para este tipo de motores vamos a utilizar presión máxima sobre presión mínima, es decir, la presión a la salida de la etapa de compresor dividido la presión con la que entró el fluido en la etapa de compresor. A eso le vamos a llamar. Y bueno, aquí tenemos, como les había comentado, pues el diagrama, ¿no?, de presión contra volumen. La diferencia del ciclo Joule-Brayton es eso, ¿no? Cómo añadimos calor y cómo se escapa el calor del motor. Y los dos los vamos a tomar a presión constante. Bien, sería toda la batería de fórmulas, sería toda la parte teórica, muchachos, de los 3 ciclos que más o menos vamos a ir utilizando. Ya en la próxima clase, la del viernes, pues vamos a comenzar a resolver problemas con el ciclo Otto. Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Oiga, profe. Sí. ¿Y el ciclo Joule-Brayton qué combustible ocupa? El ciclo Joule-Brayton depende del tipo de motor turborreactor. Hoy en día hay 2 tipos de combustibles, básicamente. Los aviones que están en el aeropuerto y en cualquier parte del mundo van a utilizar el famoso Jet A. El famoso, tipo de combustible Jet A es muy parecido al diésel, muy parecido al diésel. Y en Estados Unidos, se me va ahorita el nombre,
también se llama jet. ¿Cuál? ¿El queroseno? Ajá. Bueno, el queroseno es muy parecido al diésel. O sea, los dos son querosenos, pero tienen un nombre comercial, ¿no? Que es el Jet A y el Jet A1, creo. Ok. Ajá. En Estados Unidos es el único país que utilizan la otra versión del Jet A. Creo que en Estados Unidos es el Jet A y en todo el mundo es el Jet A1, si no me equivoco. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es el poder calorífico. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué los Estados Unidos utilizan un combustible que es diferente al del resto del mundo? Bueno, porque los gringos, su famoso combustible del Jet A, aunque rinde menos, tiene ventajas de que su punto de congelación es bastante más bajo. Es decir, creo que se congela hasta los menos 57 grados Celsius. ¿Eso qué significa? Ya saben que los gringos viven paranoicos de la guerra y todo ese rollo. Como sabemos, en Estados Unidos puede llegar a ser mucho frío y ese combustible lo que busca es garantizar de que no se congele y entonces en cualquier momento tenerlo disponible, pues en caso de guerra, ya saben todo el rollo, ¿no? Entonces, en los aeropuertos de los Estados Unidos, por eso es que, digamos que sirven ese tipo de combustible. Mientras que en el resto del mundo, pues no tenemos ese problema, o los que lo lleguen a tener, pues no les importa mucho. Utilizamos el otro que es más eficiente, es un mejor combustible, solamente que su desventaja es que a unas temperaturas, creo que se congela a los menos 23 grados, algo así. Es la diferencia entre un combustible y el otro. Y los dos son querosenos y los dos se parecen mucho al diésel. Y son los tipos de combustibles que usan. De hecho, una ventaja de un motor de estos turborreactor es que puede quemar casi cualquier combustible. Los alemanes que empezaron con este tipo de motores, al principio le echaban diésel para poder hacerlos funcionar. No sé si esas son las cuestiones, compañero. Gracias, profe. De nada. Muy bien. No sé si hay más preguntas, dudas, muchachos. ¿Todo bien, chicos? Ahora andan muy calladitos. Todo bien. ¿Sí? Todo bien, Todo bien, profe. Bueno, Todo bien, muchachos. profe. Pues nos vemos el viernes para empezar a resolver problemas. ¿Cómo ven? Va. ¿Va? Ok, profe. Sí. Sale. Aquí ya más o menos. Muchas gracias. Ok. Bueno, chicos, pues gracias. Buenos días. Gracias, profe. Buenos días. Hasta Hasta luego. luego, que tenga buen día. Hasta Nos vemos el Igualmente, viernes. hasta luego, profe. Sale, va. Casi me come. Hasta el viernes, profe. Vale, nos vemos el viernes. Adiós, profe. Tenga buen día, profe. Buen día, chicos. Buen día. Buen día.